Estimados televidentes, qué placer estar otra semana con ustedes. Como siempre, a partir de las 9 de la noche, los días martes, por Televisión Manavita, Canal 30. Nos retransmite también Puerto López TV, Jama TV y Hippie TV. En este programa que ya se va volviendo una costumbre sana y en el cual usted nos permite entrar a sus hogares para tratar de derecho, para tratar de política, para tratar de actualidad nacional. Esta es una propuesta de la Academia, de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, que semanalmente pretende llevar un poquito del acontecer nacional con los mejores expertos. Y hoy no es la excepción, puesto que tenemos a un jurisconsulto joven, pero excepcional, hombre de prosapia, hombre de fuerza, hombre de carisma, además que viene de una familia grande de abogados y es hijo de nuestro buen amigo el doctor Giorgi Palemón Gorosabel Vinces, y me honro en tener con nosotros a Frank Gorosabel Intriago. El doctor Frank Gorosabel Intriago obviamente es abogado gregoriano, de aquellos abogados gregorianos que nos honra poder poner en esta palestra, en este proscenio, para que se vea un poco cuál es la simiente de esta alma mater, la San Gregorio de Portoviejo, como siempre yo la denomino, la universidad de su sangre. El doctor Gorosabel es diplomado en Derechos Fundamentales, ha hecho una especialización en Sistemas Jurídicos y Protección de los Derechos Humanos, seminario en la Universidad Austral de Buenos Aires y está en el ejercicio profesional pleno. Así como, algo importantísimo, está pretendiendo que los gremios de abogados recuperen la voz, recuperen esa voz perdida, esa voz que durante una década hemos dejado de escuchar, que ya no calienta las calles, de la que nada se sabe en los últimos tiempos, y él ha conformado la Asociación de Abogados, y de eso conversaremos en breve. Es momento de presentar a nuestro invitado con este abrazo cálido que siempre le proponemos a quienes forman parte de este equipo de Hablamos Derecho. Bienvenido, doctor Gorosabel, un gusto inmenso tenerlo con nosotros, o lo llamaré Frank, como coloquialmente siempre le digo, con la amistad que usted me ha dispensado. Buenas noches, agradecemos la apertura de este prestigioso programa y sobre todo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, quien ha creado estos mecanismos de diálogo y de opinión que permite no solo a los abogados, sino a la sociedad poder difundir las ideas y que la sociedad tome sus apreciaciones sobre los determinados problemas que se presenten. Estamos para, como dice el lema del programa, hablar de derecho, hablar de la realidad de la justicia, y estamos a disposición de ustedes. Muy gentil, mi querido Frank. Vamos al grano. Lo dije con carácter introductorio. Los gremios perdieron voz, y no solamente los gremios de abogados, debo decirlo, salvo por allí de manera esporádica el Colegio de Abogados de Pichincha y por allí algún otro colegio de abogados que se manifestó de manera lánguida, diría yo, en alguna instancia, pero por sobre todas las cosas ha sido una década de silencio. Prestigiosos jurisconsultos formaron estos colegios profesionales otrora, pero lastimosamente, a la luz del dictador, de este gran hermano que pretendía saberlo todo y poder hacer todo, dejamos de hablar, nos callamos, tuvimos miedo o nos conformamos con esta especie de molicie social dentro de la cual nos enclaustramos y nos enquistamos. Es tiempo entonces de que los gremios recobren la voz, inflen el pecho, pletóricos de esa fuerza que la sociedad les reclama. Así que, mi querido Frank, ¿cuál es la pretensión de la Asociación de Abogados que usted preside y que usted ha formado? Ante la desidia de los gremios, como acertadamente lo manifestó, ya que ante el documento constitucional del 2008, en donde se consagra la participación ciudadana, esperábamos que los gremios del país, no solamente de los abogados, sino en las diversas áreas, tomaran un rol importante en la toma de decisiones de la política pública del país. Lamentablemente tuvimos una política estatal o una política pública de parte del gobierno anterior destinada a ir acallando estos gremios. Primero rompieron la obligatoriedad de la organización, es decir, el profesional ya no estaba obligado a afiliarse a un colegio, sea de abogados, médicos o de acuerdo a la rama de estudio, y de a poco fueron minando esos espacios en donde los profesionales podíamos difundir las ideas. Es así que este grupo de abogados jóvenes, de abogados portovejenses
y orgullosamente gregorianos, porque la mayoría de los integrantes de la organización de la Asociación de Abogados de Puerto Viejo somos graduados en esta universidad y por eso nos sentimos a gusto de que nos tomen en cuenta y que nos hayan invitado a esta entrevista. Entonces tomamos la decisión de poder ir dando los pasos, de agruparnos, de retomar la idea crítica, no una idea destructiva, sino una idea de fortalecer con el pensamiento la política de la administración, en este caso de la justicia. Por lo que creamos esta organización, creamos este vínculo que si bien recién ha iniciado, pero que trata de ir superando la debacle organizacional que tuvieron los demás gremios en el pasado. Doctor, antes de entrar a comentar los parámetros sobre los cuales se asienta, cuál es la realidad basal de esta asociación que usted ha conformado y que preside, quiero preguntarle por los colegios de abogados durante la década pasada. ¿Miedo o complicidad? Viéndolo desde un punto de vista objetivo, creemos que desde el gobierno central se implantó una política autoritaria y de amedrentar el pensamiento crítico de las organizaciones. Fuimos viendo cómo nos crearon un código orgánico de la función judicial en el cual se plantea sanciones a los abogados que ejercemos la profesión o que intervenimos en procesos. Y no solo se limitaba a eso, sino también a los abogados que podían vertir opiniones ofensivas en contra de algún funcionario judicial o algún funcionario de alto rango del Estado. Yo creo que desde allí partió de que los gremios fueran cogiendo partido hacia la línea estatal y no en la defensa gremial, en la defensa de sus asociados, como es el mandato de sus estatutos. Creo que desde allí pasó el tema. El Estado como tal creó el ordenamiento jurídico para reprimir y para oprimir a quienes podían ser críticos de ese sistema. Doctor, los norteamericanos tienen un lema, incluso en su moneda, que dice pluribus unum, es decir, pluralidad dentro de la unidad. Y si algo no hubo durante la década pasada, esta famosa década perdida, que ellos aseveran lo contrario, es pluralidad ni tolerancia. Dentro de esta falta de entender el criterio de los otros y esta falta de empatía, porque nunca se pusieron los zapatos del que estaba al otro lado de su bando, de su equipo, una de las principales acciones fue esta que usted bien señala, amordazar a los gremios. Pero me pregunto yo, y déjeme que sea un poco abogado del diablo en esta instancia, porque así me corresponde al conducir este programa, ¿no cree usted que habían voces lo suficientemente fuertes, lo suficientemente autorizadas para irse aún contra el régimen? Abogados, pues, de larga trayectoria, con un nombre constituido, que imponían respeto social, que lastimosamente también se callaron. Es decir, que acaso Rafael Correa fue este gran seductor que de alguna manera hipnotizó a las masas, que usando estas artimañas fascistas de los fachos, de las camisas negras de 1919, o utilizando estas artimañas goebbelianas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, lograron hacernos creer que había un carácter mesiánico en el dictador y que eso nos obligó a seguirlo cual ovejas en alguna instancia, y perdimos esta capacidad de interpelar, de ser un poco quienes veamos con un criterio parco las acciones del régimen para poderlas señalar, criticar, sublinear. Las voces críticas existieron. Tenemos reconocidos juristas a nivel nacional que siempre estuvieron con una postura solvente ante el Foro Nacional, en el que establecían la serie de irregularidades que se iban vertiendo, no solamente en el tema justicia, sino en la política pública que se generaba. Pero también encontramos de que muchos de estos profesionales del derecho han sido sumariados, han sido perseguidos en la vía penal. E incluso conocemos de casos en donde jueces persiguen a abogados en libre ejercicio con demandas de daño moral. Entonces, como le decía anteriormente, se creó todo un aparataje estatal tendiente a callar las voces. Las voces de estas personas fueron de una u otra forma también desviadas del contexto nacional a través también de los medios estatales, porque no nos olvidemos que el gobierno de Correa también tenía direccionamiento con la mayoría de los medios públicos, por lo que la voz de los versados del saber en el derecho fue cada vez siendo dilatada, disminuida o apartada del verdadero sentir que era llegar a las masas, que era llegar a las sociedades. Entonces yo creo que más allá de verlo a Correa o
a su grupo que estuvo administrando el poder como los que iban a salvar a la identidad del país, fueron implantando, como lo dijo el doctor Trujillo, una caterva de corruptos que iban plasmando su accionar, acallando las voces de los que éramos críticos o de los que hemos sido críticos. Doctor, y no cabe duda que la corrupción campeó. Como Juan en su casa se movieron los corruptos metiéndole mano al erario nacional, haciendo que en todo contrato, obras hay, eso es innegable, carreteras hay, escuelas hay, pero cada obra, cada carretera y cada escuela costó el doble de lo que debió haber costado. ¿A dónde se fue la otra mitad? Me pregunto yo pacatamente, cuando ya sabemos cuáles son los destinos de esos dineros. Fueron seguramente a nutrir los bolsillos de esta caterva de desvergonzados. No hay otro criterio con el cual señalarlos, que pues al amparo del régimen hicieron cuanto les dio la gana. Pero usted tocó un punto interesante, este tema mediático, este tema de los medios. Cierto es que cuando había una voz disonante por allí, el régimen la apagaba, pues en medio de estos gritos estentorios del dictador y las sabatinas, y este oprobio en el que cayeron todos los medios de comunicación que fueron leales al régimen. Algunos incluso, siendo contrarios, no se atrevían. Y mire que fueron sacados de sus cargos cuantos periodistas importantes que tenían una voz, una opinión, que calaba en la ciudadanía simplemente porque el gobierno les sugería y les tocaba en el hombro para decirles pues que esa no era la forma, que esos no eran los contextos y que esas voces eran innecesarias. Y los canales de manera obsecuente, genuflexa, agacharon la cabeza, se quedaron callados y todo quedó así, en completo silencio. Entonces, dígame usted la importancia de los medios cuando se viven este tipo de procesos, cuando se viven este tipo de circunstancias históricas que en medio de una postura fascista pues terminan ingobernándonos. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante. La organización social como tal, por sí sola, nace de la voluntad de sectores sociales que quieren hacer conocer sus ideas o de plasmar cambios en los sectores donde se desenvuelven. Por lo que no tienen la capacidad ni económica ni de logística para poder llegar de una forma amplia. Por lo que los medios de comunicación son la herramienta fundamental para que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que no tenemos los recursos para generar campañas trascendentales, que podamos llegar de forma más rápida a las personas, son los mecanismos que nos permiten poder trasladar las ideas o que nos permiten que nos entiendan cuál es el pensar o cuál es el sentir de un grupo de la sociedad que no está de acuerdo con algún tema puntual. Doctor Bonil, el caricaturista, decía en alguna de sus viñetas que a los ecuatorianos nos apagaron el micrófono. ¿Qué cree usted? A eso quería llegar. Entonces, desde el momento de que se coartó o se cortó esa posibilidad de acceder a hacer voces críticas, de establecer parámetros distintos a lo que pensaba el gobierno, impidió de que el colectivo social pueda tener una idea distinta a la que se genere a través de la sabatina en ese tiempo. Por lo que la sabatina era voz oficial para implementar políticas públicas e incluso sentencias judiciales. Muchas personas en el Ecuador, muchos dirigentes sociales fueron encarcelados o fueron perseguidos a través de un dictamen que se dictó en un sábado o en una sabatina. Efectivamente, así fue. Estoy muy de acuerdo con usted. Pasemos un poquito esta página oscura y vamos a esto que es relevante, importante, esa actitud valiente que usted, doctor, ha tomado al conformar una asociación de abogados. ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Qué cambios quiere instrumentar? ¿Cuál es la base jurídica? ¿Y qué efectos tendrá en el futuro la existencia de esta asociación que usted ha conformado y que preside? La idea de la Asociación de Abogados de Puerto Viejo, si bien se ha planteado, se ha plasmado ahora en el presente año, nació de las aulas universitarias. Como les indicaba, la mayoría de sus agremiados son estudiantes gregorianos, son graduados en esta universidad, en la Facultad de Derecho, y por ende se comenzó a formar desde el pensamiento crítico también que nuestros docentes y maestros nos implantaron en esos momentos. Por lo que, en virtud de la falta de liderazgo, la falta de coherencia en los dirigentes que ejercían la representación de los abogados en la provincia, de diferentes esferas, nos vimos en la obligación de también utilizar las herramientas que nos da la Constitución, que es agruparnos, que es organizarnos, que es ser parte activa de la sociedad y de conformar esta asociación que busca
no otra cosa que servir a los abogados, que servir al sistema de justicia. Muy gentil, doctor. Nuestro jefe de piso, el licenciado Daniel Valdivieso, nos indica que es tiempo de hacer la pausa del día. Pausa para escuchar, por supuesto, propuestas interesantes de su universidad y que usted la conozca más a fondo. Volvemos en apenas unos instantes, por favor, no cambie de canal. Esto es Hablamos Derecho, una propuesta de la Academia de la Universidad con Corazón. Pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, qué gusto, ya estamos con ustedes en este segundo bloque de Hablamos Derecho. Esta interesante propuesta de la Academia de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la Universidad con Corazón, que todos los martes a partir de las 9 de la noche en Canal 30, en San Lorenzo TV, en Hippie TV y en Jama TV, pues usted tiene la oportunidad de sintonizar. Puerto López me hacen la corrección. Puerto López es la primera y hago la fe de ratas correspondiente. De manera que los invitamos a mirarnos por todos estos canales y que ustedes sepan que este es el abrazo de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, el abrazo cálido, este abrazo de conocimiento, este abrazo de diálogo, este abrazo de realidad nacional. Y hoy, como siempre, un experto en esos temas. Tenemos al doctor Giorgi Frank Gorosabel Intriago, coloquialmente Frank, nuestro buen amigo, jurisconsulto de renombre y que ha formado la Asociación de Abogados. Esta asociación, doctor, usted ya me lo contaba, ya me lo explicaba, mi querido Frank, un poquito se formó con elemento gregoriano en primera instancia. Se fueron recopilando esa gente valiosa que ha salido, que se ha nutrido de nuestra universidad y que ha aceptado esa semilla que nosotros dejamos en ellos para proliferarla, para multiplicarla. La asociación piensa quedarse en la instancia local o piensa universalizarse, al menos en términos de país. Piensa ampliarse y qué gestiones y qué acciones se están llevando a cabo para poder conseguir que esto de la ASO, que me parece a mí vital, determinante en este momento en el que aún el silencio se mantiene, pues y poder seguir corriendo estas buenas nuevas a nivel de toda la patria. De acuerdo a los estatutos y a la legislación vigente, la Asociación de Abogados de Puerto Viejo tiene un ámbito de
expresión local. Lamentablemente estamos limitados porque por el ordenamiento jurídico no nos permite ampliarnos en la forma como lo indicaba. ¿Y una asociación nacional de abogados que ustedes propongan? Habría que revisar el tema de la legislación, toda vez que tenemos la Federación Nacional de Abogados que representa y aglutina a los colegios de abogados del Ecuador, ¿no? Pero a nivel de asociación, incluso sin personería jurídica, tenemos la libertad de agruparnos, y cuando los colegios, las federaciones, pues han dejado de hablar, cuando en algún momento en el régimen pasado la lengua se les quedó extraviada por ahí, por los meandros del camino, a veces hace falta que haya nuevas propuestas jóvenes y valientes como la suya, que instrumenten estas alternativas. Nosotros lo que queremos, en primer lugar, es implantar en el Cantón Puerto Viejo, en la capital de la provincia, este trabajo de servicio no solamente a los abogados, queremos también vincularnos con la sociedad, que requiere también de profesionales que solucionemos sus problemas, que demos la mano amiga y que podamos ayudar. Desde allí empezar a poder replicar este escenario al contexto primero provincial para luego tener una idea nacional. Pero queremos ir de paso a paso, no queremos acelerarnos en este proceso. Sabemos lo difícil que es mantener una organización social, lo difícil es que convivan las ideas o las diferentes ideas del pensamiento, ya que esta organización no tiene diversas ideas del pensamiento de sus agremiados. No somos excluyentes, somos incluyentes, buscamos de que los abogados del cantón se involucren, que tomen parte de esta idea, y de allí ir fortaleciendo cualquier decisión a nivel nacional. ¿Pero cuáles son las tareas fundamentales que ustedes se han autoimpuesto? En primer lugar, ser parte de la transformación del sistema de justicia que se está planteando a través de consejos de la judicatura. No una participación a beneficio personal o buscando cargos personales, sino una participación de buscar de que quienes vayan a ingresar al sistema de justicia sean los verdaderos profesionales que el país y la provincia necesitan. Tenemos que terminar de una vez por todas las denuncias que ahora salen públicas, que se compraba banco de preguntas, que se decían cuál pregunta le iban a tomar en el examen. Conocemos incluso de que hasta el sistema con el cual daban la prueba era también manejado y manipulado. Entonces son cosas que no pueden seguir sucediendo. Los mejores elementos del país, de la provincia y del cantón son los que deben estar en los puestos de la función judicial. ¿Cuántos miembros conforman ya esta asociación? Hemos iniciado con 20 integrantes, también porque el Ministerio de Trabajo, que es el órgano que nos viabiliza la vida jurídica, impide una serie de requisitos, los cuales lo tuvimos que hacer también de forma rápida, pero esperamos en los próximos días poder ir ampliando el número de integrantes de la asociación. Y tendrán que cumplir una misión de apóstoles y difundir la palabra, difundir esa buena nueva desde que los gremios que recuperen su institucionalidad y que esta asociación sea un poquito el vocero de todos estos abogados que se quedaron sin voz. Así que es importante que aquello ocurra. Pero vamos a seguir avanzando en la temática como la hemos propuesto dentro de la estructura de nuestro programa, y queremos hablar de esto que es un hecho. En su momento fue un secreto a voces, pero ahora ya se puede hablar abiertamente de esta temática. Rafael Correa dijo en alguna instancia de su gobierno que le iba a meter la mano a la justicia, y lo hizo, la metió. Y la metió a tal punto que no solamente fue la mano, fue el codo, fue el brazo íntegro y después cuerpo entero. Habida cuenta de que tenía sus adláteres enquistados al interior, una función que debía ser absolutamente libre, absolutamente capaz de tomar decisiones sin ninguna injerencia, a través del Consejo de la Judicatura, que se convirtió en un órgano del Ejecutivo enquistado en este otro poder del Estado, aparentemente independiente, se comenzaron a hacer cosas terribles. Cuéntenos un poquito cómo se fue dando esta intromisión de la justicia y en qué medida eso impidió que los juzgadores, que los operadores de justicia fuesen aquel parámetro de legalidad, de honestidad, que deberían ser como referente, que es lo que se espera. A raíz de la vigencia de la Constitución del 2008, con la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, quienes estamos involucrados en la actividad judicial o del sistema de justicia, creíamos de que íbamos a tener cambios importantes en la administración. Sin embargo, fuimos viendo que se fue consolidando mayorías legislativas
afines al gobierno de Rafael Correa, que fue implementando también las normas que iban a regir esa reestructuración de la justicia. Es decir, lo que nosotros decidimos en la Constitución del 2008, al momento de aprobarla, la fueron modificando en la estructura o cómo se iba a conformar el tema del sistema de justicia. Por lo que fuimos viendo de que, como le decía, con la creación del Código Orgánico de la Función Judicial, fueron imponiendo una serie de circunstancias de que iban destinadas a someter a quienes iban a ser parte de ese sistema. Encontramos, por ejemplo, un banco de elegibles en los concursos que sirvió ¿para qué? Para destituir jueces con el error inexcusable y para meter a sus afines a cumplir órdenes precisas del gobierno de turno. Entonces fue algo pensado y organizado desde la esfera máxima del poder y que buscó definitivamente apoderarse del sistema de justicia y que hoy, con la reestructuración que está viviendo el país, podemos darnos cuenta de que así fue. François Delacroix, un filósofo francés, dice que nadie debe susurrar en los oídos de la justicia. Acá no se susurraba, se gritaba, se ordenaba, se coaccionaba. Y eso como resultado provocó jueces tibios, otros pusilánimes, otros miedosos, otros obsecuentes, jueces de todas las especies, pero ninguno sirviendo a la diosa de la justicia. Esa balanza que debería estar en equilibrio y esa espada que representa la coercitividad de la justicia, la diosa justicia, aquella diosa romana, pues se perdió, quién sabe dónde. ¿En qué medida los jueces también fueron quizá culpables por no tener la valentía de confrontar y por conservar su cargo, prefirieron agachar la cabeza y de esta manera obsecuente, pues obedecer ciegamente al régimen y dictar solamente las sentencias que le eran convenientes a la visión de gobierno? El tema jurisdiccional o la actuación de los jueces tiene que ser vista hasta con pinzas quirúrgicas, si lo podemos decir. Ser juzgador no es cualquier cosa. El juez decide la voluntad, soluciona los problemas que la sociedad vive. Entonces el constitucionalismo moderno o el neoconstitucionalismo, como lo denominan actualmente, tiene una visión importante. Es que se debe quitar ese discurso de que la justicia tiene una venda para establecer que la venda no debe existir en la justicia. El juez debe resolver sobre la realidad de un proceso. El juez tiene que tener esa capacidad para poder decidir y darle a cada quien lo que corresponde. Entonces, tenemos que ir diseñando mecanismos que diferencien al pasado. Tenemos que ver cómo logramos de que quienes vayan a ostentar el puesto de juzgador o de juez sean los más capaces, sean las personas que, como usted lo decía acertadamente, tengan la experiencia, la solvencia y la capacidad para no someterse a ningún gobierno de turno. Estimado Frank, pasó algo. Usted nos habla de la venda, de la diosa de la justicia. Yo creo que el gobierno de Correa sí le quitó la venda a la justicia, pero solamente para que le hiciese un guiño con su ojo y ese guiño fuese un guiño cómplice con las acciones de ese régimen, para mí, nefasto, respetando a quienes ahora lo aupan y le realizan panegíricos, diciendo que ha sido el mejor régimen de la historia. Yo me santiguo, toco madera, para que no retornemos a situaciones como aquellas. Los concursos usted los tocaba, los concursos fueron maniatados, los concursos fueron articulados, los concursos fueron mañosos, para no utilizar eufemismos, fueron concursos mañosos. Y encontrábamos cosas como que de repente un muchacho de 25 años, respetando la juventud y la inteligencia de la juventud y lo preclaro que puede ser un muchacho en cuanto a sus aseveraciones, sus conceptos, su visión jurídica. Pero ¿creen ustedes, estimados televidentes, y cree usted, señor doctor, que con 25 años se tiene el trasunto existencial, se tiene el bagaje de conocimientos, se tienen las experticias, los saberes, el decantar conocimientos con ese filtro del tiempo que son requeridos para ser un juzgador? El tema de la edad fue también uno de los requisitos que fue excluido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Si recordamos que la anterior Ley Orgánica de la Función Judicial establecía límites en la edad para acceder al cargo de juez de primera instancia, 10 años para el juez provincial y 15 años para ser juez de la Corte Nacional. Años de experiencia en el ejercicio o en la academia, no en la docencia. Entonces, ese limitante fue excluido y permitió que
profesional del derecho que se crea con la capacidad pueda intervenir en los concursos. En ese momento la ciudadanía hasta cierto modo lo veía de forma positiva, ¿no? Porque permitía que esas personas puedan acceder. Rejuvenecer la justicia. Aunque desde mi visión creo que el tema no parte del tema generacional, porque también hay personas mayores también que no son tan santas, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que sí es que debe existir más rigurosidad en el tema del concurso. Lamentablemente está demostrado que en un mes de formación en la escuela judicial definitivamente no va a formar los mejores jueces. Creemos que es necesario que la Escuela de la Función Judicial prepare junto a las universidades a los nuevos jueces, a los jóvenes que quieren ser parte de la función judicial, para que se vayan formando y vayan cumpliendo etapas para que puedan llegar de forma honesta y transparente a ostentar el puesto de juzgador o de juez. Frank, yo no sé si usted coincida conmigo, pero yo pienso que el abogado se va haciendo en la práctica, que de la universidad sale una especie de preabogado, que ya tiene el título para ejercer, lógicamente, pero que solamente se construye en la calle. Esto es en los juzgados, esto es en la contienda, esto es en el litigio, preparando demandas, contestándolas, haciendo audiencias, confrontando a los jueces cuando ello es necesario. Y esto no se logra en apenas meses, o en un año, o en 2, o en 5. Es un largo proceso que implica haber vivido dentro de este territorio de la aplicación de la justicia. Entonces, por eso, yo entiendo que hay hombres con una edad suficiente que también han caído en desaciertos inmensos que los tacharían como jueces. Entonces, no es un tema que pase tanto por la edad, sino por la experiencia. Y a eso es a lo que yo voy. Fueron jueces inexpertos que fueron fáciles de conducir y controlar. En esa medida, ¿qué es lo que usted propondría, de manera hipotética, para cambiar la forma de selección de los jueces? ¿Qué buscaríamos en un juez? ¿Qué sería requerido? ¿Qué es importante? Nosotros consideramos aspectos importantes que deben ser tomados en consideración y que le hemos venido planteando en las reuniones que este Consejo de la Judicatura sí está realizando con la ciudadanía, con la sociedad. Hemos visto que el doctor Juan Bisuete ha venido reiteradas veces acá a Manaví, a Puerto Viejo, y ha conversado no solamente con nosotros como asociación, ha conversado con el Colegio de Abogados, ha conversado con los usuarios que tienen problemas del sistema de justicia, y eso permite que podamos ir forjando nuevos parámetros en el tema de cómo elegir a los nuevos jueces. Pero de manera puntual es importante resaltar que se necesita de que volvamos a la especialidad. Tenemos que tener jueces especialistas en las materias que tiene la función judicial. No puede ser posible que se siga eligiendo, estando en un banco de elegibles de juez civil, se lo ubique de juez penal. Oh, claro. No podemos seguir teniendo un concurso para Corte Nacional donde el concursante tiene que aprenderse 3.000, 4.000 preguntas en las cuales involucran penal, tributario, societario y de todas las ramas del derecho, lo cual, en vez de lograr abogados especialistas o jueces especialistas, estamos logrando abogados todólogos que en la práctica ya no va más y que no es propio de la modernidad de la educación. Muy gentil, doctor. Este es un mundo de especialidades, eso lo sabemos. Así ocurre en la medicina. Mal podríamos a un cirujano plástico ponerlo a operar del corazón. Quizá nos está ocurriendo aquello con estos juzgados multicompetentes, con esta apertura para que un abogado se vuelva todólogo. Pues hemos hecho un gran retroceso, pero esto lo vamos a analizar en unos instantes cuando retornemos a su programa Hablamos Derecho. Una propuesta de la Universidad con Corazón, de la Universidad de su Sangre, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
Amables televidentes que nos dispensan con su sintonía, estamos en el tercer bloque de Hablamos Derecho. Esta propuesta de la Academia de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hoy con la ausencia del señor rector, el doctor Marcelo Farfán Intriago, que por temas inherentes a su gestión académica, pues ha tenido que movilizarse y no se encuentra acá. Para él, nuestro abrazo a la distancia y siempre se lo extraña desde esta sede de donde se genera Hablamos Derecho. Él verá seguramente el programa en su momento, pues, y entonces recibirá este saludo, que entiendo que es el saludo también de la colectividad que semanalmente está acostumbrada a que conduzcamos a dúo este programa. Estamos con el doctor Frank Gorosabel. Frank Gorosabel es un conocedor, es un experto, un hombre joven, pero un hombre que ha transitado ya por los senderos del derecho, que ha litigado, además viene de una familia de abogados importante, que le ha dado ese acervo fundamental para el ejercicio del derecho. Y con él conversábamos sobre algo que a mí me parece vital. Es el hecho de la especialización. Se hablaba de concursos en los que se aplicaba para un área civil y las preguntas que venían en los exámenes correspondientes tenían que ver con tributario, tenían que ver con laboral, tenían que ver con otros órdenes del derecho. Eso es inexplicable y no debería permitirse. Esperemos que con estas nuevas luces que el régimen está dando respecto a la administración de la justicia, y hemos visto ya las declaraciones de los representantes del Consejo de la Judicatura, que sí nos traen un cierto alivio, nos muestran una luz al final del túnel, pues no volvamos a caer en aquello. Fuera de cámaras conversábamos con el doctor Frank Gorosabel y con su padre, el doctor Giorgi Gorosabel, y establecíamos, con este criterio lúcido que siempre tiene el doctor Giorgi Gorosabel, que posiblemente los juzgados multicompetentes sean una necesidad allí donde no hay otras jurisdicciones, donde no hay otros jueces que puedan receptar las causas de todo orden. Hablemos de algún cantón alejado que a lo mejor no tiene todavía una instancia de judicatura que pueda abastecer todos los órdenes. Entonces allí quizás sí, un juzgado multicompetente que lo atienda todo, así como habían en su momento las escuelitas unidocentes que tenían que batírselas porque no había otra opción. Pero eso simplemente ya como una circunstancia extrema. Pero yo diría que este es el mundo de la especialización, Frank. En todas las áreas del conocimiento la gente se especializa. Y por eso es que en la universidad se imparten diferentes materias y las mallas reaccionan a ese carácter diacrónico del derecho, a esa dialéctica jurídica, a ese movimiento. Siguiendo la tesis de Heráclito de Efeso, que decía que todo fluye, todo se transforma, todo cambia, nada es estático, el derecho tampoco puede ser reaccionario a esta declaración filosófica. Y en esa medida, entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esta elección, para que esta selección vaya acorde con esta necesidad de la especialización como un elemento congruente con la evolución del derecho y su instrumentación en nuestro campo? La especialización es un elemento que incluso parte de la aula universitaria. El derecho nosotros no lo aprendemos como un todo, lo vamos estudiando de acuerdo a cada una de sus ciencias. Por eso encontramos las ciencias penales, las ciencias de las diversas esferas, ¿no? Por lo que, incluso con la postura del Consejo de la Judicatura anterior, en el tema de los concursos, que olvidaba la especialidad, íbamos incluso en retroceso con el tema de lo que tiene que ver los posgrados, los cuartos niveles. Tanto le exigimos a nuestros representantes que tengan cuarto nivel, que hagan los posgrados, pero al momento de concursar, de nada servía, porque en mi caso personal, yo me he vinculado más al tema constitucional administrativo. De nada me va a servir ir a un concurso en el cual me van a tomar interrogantes o pruebas sobre cuestiones que no es parte de mi actividad diaria, de mi actividad profesional. Por ende, es un limitante que debe ser solucionado. Y debe ser solucionado o sea, es algo que el país lo requiere. Tenemos que ir vinculando a los mejores profesionales que puedan acceder a esos niveles de poder. La meritocracia se volvió la amigocracia. Esa es la gran realidad. Y usted bien lo señala, estimado Frank, con fluidez plena y con certeza, que, por ejemplo, a nosotros modestos pero altivos profesores universitarios nos exigen
maestrías, PhDs, especializaciones constantes, cursos de todos los órdenes, para profesionalizarnos y generar experticias suficientes para enseñar, que obviamente es una de las acciones supremas que puede generar el ser humano. Pero un juez tiene también obligaciones semejantes, de la misma envergadura, de la misma magnitud. Y sin embargo, veíamos que nada importaba esta instancia curricular, porque se seleccionaba a quien era amigo de aquel y ese era el que llegaba. ¿Cómo acabar con esta amigocracia? ¿Cómo acabar con la componenda? ¿Cómo acabar con el amarre? ¿Cómo acabar con esto de pagar por un cargo para luego acceder a él? Aquí nace el verdadero sentir de la Asociación de Abogados de Puerto Viejo o de cualquier organización vinculada al sistema de justicia. Debemos ser parte activa de los concursos de méritos y oposición que se convoquen de ahora en adelante. Como veedores claro, observadores, por supuesto, de dichos concursos, porque lamentablemente de nada sirve, nos podrán crear la mejor normativa que nos convoca a los concursos más transparentes, pero si no hay voces críticas, voces que manifiesten irregularidades, podremos caer en lo mismo del pasado. Podemos seguir eligiendo no a los mejores, sino a los amigos del vocal, a los amigos del director nacional o a las personas que de una u otra forma son parte del sistema de poder del Estado. Mire que esta veeduría en los concursos que usted sugiere y propone me parece una alternativa totalmente válida. ¿Por qué no hacerla una posición formal de la Asociación de Abogados que usted preside para hacérsela llegar al director general del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no tramitarla ya a esos niveles? Incluso podría llegar a ser una ley de la República. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que estas veedurías siempre estén presentes en todos los concursos. Le comento que el tema de las veedurías es un mandato constitucional. La Constitución permite a los ciudadanos ser la participación ciudadana y el control social. Pero no se dio, no la vimos. Es que se creó un órgano mañoso, se creó un órgano tramposo, un órgano que supuestamente representaba a los sectores de la ciudadanía, pero que en su accionar representó exclusivamente al Poder Ejecutivo, al gobierno de Rafael Correa. Entonces, pero el concepto como tal de veeduría está en la Constitución, está en la Ley de Participación Ciudadana, y por ende lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es cumplirla. Pero no cumplirla siendo cómplice del sistema, sino siendo verdaderamente observadores y decir lo que no esté sucediendo bien. Tuvimos en el Consejo de la Judicatura lavanderas diseñando en París. Ingenieros, gente de todas las vertientes del conocimiento que obviamente tienen su valía dentro de su línea de conocimiento. Pero los tuvimos dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacía gente que nada tiene que ver con el derecho, por ejemplo? Es una de las preguntas que yo siempre me he formulado. ¿Qué visión cerrada, qué visión obnubilada pudo creer que un ingeniero podía hacer algo en la justicia? Por favor, vayamos entonces los abogados a operar. Entremos a los quirófanos. Volvámonos cirujanos cardiovasculares, respetemos la profesionalización que cada individuo acomete en su instancia universitaria. Entonces esto me parece tremendo. Y el doctor Gorosabel lo dice con mucha fundamentación. Tenemos realmente que dejar atrás esta década terrible. Y dentro de esta década terrible, doctor, hay un hecho que no podemos soslayar, que no podemos evitar. Es la justicia contenciosa administrativa. Ya nadie podía litigar contra el Estado. No se fallaba contra el Estado porque circulaba la orden expresa de que nadie podía articular acciones efectivas contra el Estado. Entonces, la justicia contencioso administrativa quedó siendo simplemente un objeto en un pedestal que se volvió inalcanzable. Es que el poder también, como le manifestaba, tenía que copar todos los espacios en donde se podía manifestar la voluntad del pueblo. Y la única o última herramienta que tiene el ciudadano es la justicia administrativa o la justicia contenciosa administrativa, que es, nosotros sostenemos que es el brazo del constitucionalismo dentro del poder para limitar ese poder público o el abuso del poder. Entonces, tenemos casos evidentes como el del doctor Alexis Mera, quien en el juicio contra los jubilados, que nos honramos en representarlos, entonces conocemos de carne propia el tema y el problema, presentó un escrito demandando a los jueces que si no resolvían a favor del Estado, presentaría las acciones pertinentes del Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, así,
escrito para las sanciones respectivas. ¿Cuántos años específicamente duró este proceso? Ese juicio está iniciado desde el año 2011, si mal no me recuerdo, y le comento que hace 15 días recién hemos logrado que la Corte Nacional tira abajo la sentencia que este tribunal de jueces sometidos al poder de Correa y de Alexis Mera resolviera en contra del mandato dispuesto en acción de protección. Por lo que eso también nos da la confianza de que sí estamos viviendo nuevos tiempos, ¿no? Así es. Estamos viviendo tiempos en el cual la justicia está brillando, está saliendo a la luz y esperemos que continúe y que no sea momentáneo. Frank, si alguien no puede esperar en este país son los jubilados. Lo que menos tienen es tiempo. 7 años. Muchos de aquellos habrán muerto. Ya no podrán beneficiarse de nada. Los muertos no tienen la opción de mirar desde ese otro lado de las sombras aquello que acontece acá, en nuestra realidad y en nuestra justicia. Entonces, ¿quién va a pagarle a esos que perdieron la vida sin haber recibido lo que les correspondía? ¿Quién va a resarcirlos? Eso es un imposible. Ya no puede darse. Entonces, en esa misma medida, y como este caso que usted propone, porque ustedes lo han llevado como abogados, hay otros tantos, hay muchísimos conflictos contra el Estado que jamás fueron resueltos. Y no solo eso, o sea, y eso es que la ciudadanía no observa o a lo mejor por desconocimiento. Nos gobernaron a través de decretos. O sea, nos impusieron la voz del poder como normativa a través de decretos que la mayoría era contrario a la ley, contrario a la Constitución. Le compraron obligatoriamente la renuncia a cuántos servidores públicos con un decreto que después lo hicieron, lo elevaron a ley, sí, hicieron la modificación o la reforma en la ley de servicio público. Pero cuando nació el tema de la renuncia obligatoria, se lo hizo a través de un decreto presidencial. Entonces, ¿cuál era la herramienta? ¿Cuál era la única arma que tenía el ciudadano? Era acudir a la justicia administrativa, al contencioso administrativo. Esperamos, ellos eran los llamados a hacer las voces críticas del sistema a través del sistema de justicia. Porque no tenemos que olvidar, o no podemos olvidar, de que la justicia es un servicio para el público, para la ciudadanía. Lamentablemente se la ha llevado con otra conceptualización. Y estos decretos sine causa legibus cognita han sido la herramienta que ha utilizado el fascismo, que han utilizado las dictaduras para proponer esas leyes arbitrarias que han servido en su momento. La justicia esta de la que estamos hablando, la contenciosa administrativa, no es la única. Hablemos también de otra cosa que a mí me parece terrible. La Corte Nacional de Justicia desapareció. ¿Quién sabe o quién supo durante la década pasada quién era el presidente de la Corte Nacional? Nadie. Ahora que está una muy buena amiga mía, la doctora Paulina Aguirre, por la amistad que tuve con ella en nuestra época de juventud, me enteré de quién se trataba. Pero no tienen voz. Busque una entrevista en televisión donde aparezcan. Busque una instancia en la que la voz de ellos sea escuchada, en la que tengan ese rol protagónico que siempre tuvieron. Solo el Consejo de la Judicatura hablaba como en el Mago de Oz, a través de un alto parlante que lo escuchaba toda la patria, mientras que la Corte Nacional agachó el lomo y jamás dejó escuchar su voz. ¿Qué pasó con la Corte, por Dios? Otrora, la sala esta donde estaban los más ilustres magistrados de la patria. Yo considero que se le quitó el rol al juez, se le quitó la magistratura que se le denomina, ¿no?, de lo que es un juzgador, lo que es ser juez de la República. Como lo hemos analizado, el Estado, a través del legislativo, creó este ordenamiento jurídico en el cual le dieron vocería al Consejo de la Judicatura, con la única finalidad, que la podemos ahora sí ya discernir y manifestar, de ser la única voz oficial del sistema de justicia. ¿Y a quién teníamos de representante? ¿Quién era el presidente del Consejo de la Judicatura? El doctor Gustavo Yal. ¿Dónde trabajó antes de ir a esa función? Era parte del gabinete ministerial del presidente Rafael Correa. Entonces, la voz oficial, es decir, no la voz de la justicia, la voz política del Ejecutivo en la función judicial, la representaba el Consejo de la Judicatura. Por ende, no les apetecía de que los jueces, en este caso la Corte Nacional, el máximo órgano de justicia del país, en materia jurisdiccional ordinaria, pudieran pronunciarse o pudieran manifestar
lo que al parecer de ellos debería o no hacerse en el país. Porque es una Corte Nacional, debe también emitir los pronunciamientos que permitan a la sociedad conocer cómo está nuestra justicia. Efectivamente. Los fallos de jueces, a contrario sensu de lo que creía el gobierno, se volvieron una especie de index librorum prohibitorum de la época inquisitorial. Así que esperemos poder quemar esos oscuros recuerdos. Vamos a volver para cerrar. En la última parte de nuestro programa hablamos derecho con nuestro invitado, el doctor Frank Gorosabel. Pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Directos amigos que con su gentileza sintonizan Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Estamos el día de hoy con el doctor Frank Gorosabel. Hemos hablado un poco de la importancia de los gremios y la voz que estos deben tener, esta nueva asociación de abogados que me parece fundamental. Y por otra parte, hemos hablado de la independencia de la justicia en la década pasada. Pero aparte de aquello, yo creo que hay una luz, lo dije, al final del túnel. Hay esperanzas. Un consejo de la judicatura que ha comenzado a mirar con ojo avisor todo lo que pasó y a emitir y a gestionar y a accionar para que no se queden pues todos estos horrores que vivimos en la década última simplemente sepultados en el olvido. Recordemos que los ecuatorianos sufrimos muchas veces de amnesia selectiva. No recordamos lo terrible que nos tocó vivir y a veces lo reproducimos. ¿Cuántos presidentes, cuántos legisladores se fueron del país llevándose a cuestas parte de ese dinero que tanto sacrificio les cuesta producir a los ecuatorianos? Y la gente ya se olvidó de aquello. Este es un llamado para que recordemos. Este es un llamado a la conciencia. Este es un llamado a la memoria. Y por eso, en medio de esta luz que se está generando con un nuevo gobierno, con otra visión, un gobierno de diálogo, un gobierno que comete errores, por supuesto, los está cometiendo. Ayer tuve una invitación a Manavisión y se hablaba de temas de la pesca, de la subida del diésel, la desaparición del Ministerio de Acuacultura, que me parecen errores que ojalá el gobierno pueda reconsiderar, pero esa es harina de otro costal y la tocaremos en el campo pertinente. Acá yo me atrevería a preguntarle al doctor Frank Gorosabel, ¿qué nos espera en medio de esta esperanza tibia todavía de que las cosas sean mejores en este régimen y con este nuevo Consejo de la Judicatura y con esta visión que me parece interesante del doctor Julio César Trujillo desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que creo que está haciendo una buena gestión? Creo que resulta imperioso, en primer lugar, ir abriendo camino para que se vaya solucionando los problemas existentes. Es necesario también que nuestra provincia, nuestro cantón, solucione el tema de infraestructura causada por el tema del terremoto, que seguimos estando todavía en canchones y en circunstancias no acordes a lo que es la justicia. Pero principalmente es que nosotros como profesionales, porque los abogados, o sea, uno no sale de juez, o sea, uno es abogado, es profesional del derecho, hagamos conciencia de cuál puede ser nuestra contribución cívica. No podemos seguir viendo los puestos de la función judicial como mecanismo de ganarme solamente el pan diario para nuestras casas, sino como una contribución cívica de servicio a la ciudadanía. Creo que ese debe ser también postulado y es parte de la autocrítica que debemos hacer nosotros los abogados. No solamente debemos mirar el problema, también tenemos que hacer una autocrítica que nos indique cuál ha sido también nuestro déficit en nuestro accionar. ¿Por qué? El jugador que es corrupto lamentablemente hace quedar mal a todo el aparataje judicial y en este caso también de los que somos abogados y que intervenimos en la justicia. Entonces resulta imperioso de que los abogados
cambiemos nuestra mentalidad y veamos a la justicia como un servicio y no como finalidad de lucro. Frank, es tiempo de concluir y recomendar. Hemos visto básicamente, hemos tocado dos ámbitos dentro de este programa. El primero, pues obviamente la importancia de los gremios, y el segundo, la no interferencia en la justicia. Hagamos una conclusión muy breve de manera final para cerrar este programa. No, como hemos hablado, queremos que como Asociación de Abogados de Puerto Viejo ser parte activa en los cambios que se estén dando en el país en el tema justicia. Queremos seguir contribuyendo en lo académico a los abogados, queremos hacer la defensa de los problemas que también se presenten a la sociedad y sobre todo, desde ahora en adelante, tener voz dentro de un sistema en el que, como hemos indicado, fuimos callados o no nos escucharon. Queremos de ahora en adelante que nos permitan ser parte vinculante en las transformaciones. Los abogados debemos ser parte fundamental en toda transformación. No podemos seguir esperando que el cambio sea solamente desde la esfera del poder. Muchísimas gracias, doctor Frank Gorosabel, por haber acudido a esta invitación, a esta cita. Agradecerle de corazón y con este abrazo fraterno cerrar el programa. Queridos amigos, ha sido un programa muy interesante, creo que ha sido un programa determinante y además de los abogados que tienen que siempre levantar su voz, también está el rol de la academia y eso lo estamos cumpliendo creo que a cabalidad desde la plataforma de este programa. Con este abrazo que todas las semanas le proponemos, pues les decimos hasta siempre y no deje de sintonizarnos. Buenas noches.